Nosotros proponíamos un comité único de evaluación. ¿Para qué tener 3 comités? Y ese comité único de evaluación que estuviera integrado por los 3 poderes. Pero efectivamente, un tema, por ejemplo, que yo considero que sí es un acierto, es el de obligar a las entidades federativas, mediante nuevas bases constitucionales, a aplicar exactamente la reforma judicial en los términos que está planteada la federal, para que no sucedan estas trampas, por ejemplo la de Durango, candidatos únicos. Hay mayor rigor en la selección y en la evaluación. Mejores métodos de evaluación. De los aspirantes. Hay una reducción importante del número de candidatos para que todos tengamos mayor posibilidad de realizar trayectorias, de ver sus expedientes, de analizar tiempos más amplios. Entonces creo que eso fue un avance importante. Construyendo, construyendo, construyendo México. Construyendo, construyendo, construyendo México. Hoy en Construyendo, Javier Corral, periodista, abogado y exgobernador de Chihuahua, coordinó el eje de gobierno honesto y combate a la corrupción en el programa de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y actualmente es senador de la República por Morena. Olga Sánchez Cordero, abogada y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue la primera mujer en encabezar la Secretaría de Gobernación, presidió el Senado de la República y actualmente es diputada federal por Morena. Pues muchísimas gracias. Estamos iniciando un capítulo más de Construyendo. Hoy tenemos invitada de lujo, la ministra Olga Sánchez Cordero, actualmente diputada federal, y también el exgobernador de Chihuahua y senador de la República, nuestro amigo Javier Corral. Y vamos a discutir y a debatir sobre esta iniciativa que presentamos los legisladores, las legisladoras, y que también ha presentado la presidenta de la República para hacer una reforma de la elección del Poder Judicial de la Federación y con cambios fundamentales en la Constitución para organizar de mejor manera el funcionamiento de los tribunales, el ejercicio de los jueces y sobre todo los perfiles de los que van a ser seleccionados para ser candidatos y también para organizar de mejor manera las campañas de todos aquellos que quieran ir a participar como juezas, jueces, como magistrados, como magistradas. Poco más de 400 puestos vamos a renovar para integrar ya de manera completa el Poder Judicial de la Federación. Son 12 meses que han transcurrido desde que salieron 13 millones de hombres y mujeres a votar, donde el presidente de la República tenía el dominio total de los nombramientos de los ministros y ministras de la Corte, y donde el presidente de la Corte, por añadidura, tenía el control del Consejo de la Judicatura y decidía quién era juez y quién era magistrado. Pero había una exigencia nacional, incluso de los organismos electorales, para que se aplazara la elección y se realizara el próximo 4 de junio del 2028. Nuestra presidenta hizo eco de ese reclamo, de la posposición del proceso electoral para renovar lo que nos quedaba de jueces y magistrados. Casi el 60% de los puestos a elegir ahora se disminuyen y solamente quedarán 2 por cada uno de los espacios que se tienen que integrar. Esto permite una mayor claridad del ciudadano para conocer la trayectoria y la experiencia de los que aparecen en las boletas y permite mayor conocimiento al momento de elegir. Ahora integramos un comité que coordina los 3 espacios donde se establecen los exámenes y también los criterios
para que finalmente quien sea postulado cuente con trayectoria, pase exámenes, tenga certificaciones y lleguen al final de cuentas los mejores y las mejores personas. También tendremos que discutir una nueva ley orgánica del Poder Judicial y un nuevo reequilibrio entre los tribunales, el comité de administración, porque estamos en este proceso para construir los tribunales que nos defiendan cuando nos quejemos y porque queremos terminar con la impunidad. Lo que ya no habrá es regreso al nombramiento de los jueces y magistrados sobre la base de un poder autoritario inmenso, sino que ahora continuará en mejores términos la voluntad de cada uno de los mexicanos y las mexicanas a través del voto universal, directo y secreto. Y pues, ministra, muchísimas gracias. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, mi querido compañero Alfonso Ramírez Cuéllar. Gracias, Javier, por tu presencia, nuestro exgobernador del estado de Chihuahua, hoy senador de la República, y muchas gracias también a nuestro auditorio. La reforma que presentamos el diputado Ramírez Cuéllar, conjuntamente con el senador Corral, yo también suscribí esa reforma y algunos otros legisladores y senadoras y diputadas. Consiste básicamente en una reforma para el fortalecimiento del Poder Judicial y también para que la elección de los jueces y magistrados no se empatara con una elección enorme que es la renovación de alcaldías, gubernaturas, los congresos locales, el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, adicionalmente varias gubernaturas. Entonces, ¿por qué queremos o por qué pensábamos nosotros que se debía posponer al año siguiente? Bueno, por una razón muy sencilla, para que el elector tuviera la posibilidad de revisar a los candidatos a jueces y magistrados. Y en ese sentido, esta elección o esta postergación de esta elección, para no empatarla con la elección intermedia de legisladores, de gobernadores, gobernadoras, etcétera, se hizo precisamente para ese efecto, que el elector tuviera mayor tiempo de revisar a los candidatos a jueces y a magistrados. También hay algunas reformas que estábamos planteando. Algunas sí quedaron por cierto, en la reforma que nos hizo llegar la presidenta de la República, y otras son un poco distintas. Por ejemplo, nosotros proponíamos un comité único de evaluación. ¿Para qué tener 3 comités? Y ese comité único de evaluación que estuviera integrado por los 3 poderes y que ya no hubiera 3 comités de evaluación diferenciados, sino que fuera uno. Ahora se plantea un comité coordinador de los 3 comités. Creo que para mí es más sencillo un único comité que estuvieran representados los 3 poderes que 3 comités con un comité coordinador que homologue los requisitos de los jueces, las evaluaciones, etcétera. Por otra parte, también compartimos, o la presidenta está compartiendo y nosotros compartimos con ella, que la Corte se dividiera en 2 secciones para la mayor agilidad de todos los asuntos. Recordemos que el Pleno no puede desahogar todos los asuntos, que hay materias especializadas en cada sección, como penal, civil, ya sea laboral y administrativo, para que tengan mayor fluidez y expeditez en la administración de justicia, sobre todo en la elaboración de los asuntos y también en las resoluciones mismas. Habíamos también considerado que de los 9 ministros, habíamos considerado que 5 fueran del Poder Judicial y 4 fueran externos. La verdad es que es importante que haya 4 ministros externos porque el diálogo y la retroalimentación es muy importante de distintos puntos de vista, académicos, litigantes, en fin, abogados corporativos, etcétera, y que de alguna manera
también, digamos, se enriquezca el debate dentro de la Corte. Y los 5 ministros por parte del Poder Judicial, con una experiencia mínima de 7 años en el Poder Judicial para poder ser ministro de la Corte. Pero adicionalmente nosotros estábamos planteando 2 cosas importantísimas desde mi óptica personal. La primera, la certificación por parte de la Escuela Judicial. Y la segunda, un examen riguroso que implementara y que elaborara la propia Escuela Judicial para que quienes tuvieran los mejores promedios, los que tuvieran las mejores calificaciones, fueran desde luego los que pudiéramos designar, o que los comités o el comité evaluara para la candidatura de cada uno de estos magistrados y jueces. Entonces, sí hay algunas cuestiones que se comparten con la iniciativa de la presidenta, pero hay otras como esto que les estoy diciendo, de la certificación de quien implemente el examen, de las dos secciones sí están en su iniciativa, pero las 2 secciones que nosotros estamos hablando de 5 ministros y 4 externos. En fin, hay algunas cuestiones también menores, por ejemplo, ¿verdad?, pero que, por ejemplo, que no fuera militante de ningún partido político, porque no puede ser juzgador y militante. Por eso yo nunca he militado en ningún partido político, porque como he sido jueza constitucional, pues no he podido, desde luego, por razones de ética y por razones de imparcialidad y de autonomía, pertenecer a ningún partido político. Entonces, creo que hasta ahí me quedaría yo, mi querido Alfonso, pero en rasgos muy generales es lo que nosotros estamos proponiendo en esta reforma que hemos planteado. Muchas gracias, Alfonso. Javier, pues se logró una coincidencia muy grande para posponer la elección. El día 1 de junio de este año cumplimos 1 año. La Constitución en estos momentos dice que el 1 domingo de junio de 2027 tendríamos que realizar lo que nos falta del proceso de elección del Poder Judicial de la Federación, pero ya hoy todos coincidimos de que se haga hasta junio del 2028. Creo que esto es un avance importante. La formación de 3 comités más un comité muy grande como que es una salida intermedia, ni una ni otra, pero es algo superior a lo que en estos momentos existe, porque en la actualidad son 3 comités totalmente desarticulados, descoordinados. Creo que la propuesta nuestra y la iniciativa también de la Presidenta de la República llegan a un punto de consenso donde habrá un comité coordinador con los integrantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y si bien no hay claridad sobre la certificación, yo creo que ya los requisitos que se van a establecer pues son superiores a lo que en estos momentos existe como la exigencia solamente del promedio y de los años de experiencia. Y también algo que coincide en las 2 propuestas es la disminución del número de candidatos a jueces, a magistrados. En las boletas ya no vendrá todo el chorizo de nombres y nombres que nos confundió, sino que ahora será mucho más preciso, y creo que quedan muy claras las reglas de la campaña electoral que hace 1 año estábamos innovando, sacando cosas distintas, cada quien entendía cómo se podía hacer campaña. Yo creo que ahora ya queda perfectamente claro el papel del tribunal, las obligaciones que tiene el INE para la geografía electoral, y es un paso adelante en relación a lo que tenemos ahora, y creo que hicimos muy bien en que la ministra Olga, el senador Corral, un servidor, por primera vez los diputados y senadores se ponen de acuerdo en una iniciativa que afortunadamente en muchos sentidos es compartida por la Presidenta de la República. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con Olga, contigo, este espacio. Efectivamente, para mí el tema más importante está conquistado, está logrado, que es el de
conjurar los riesgos de escenarios operativos muy complicados. Y no solo en términos de la aplicación de la legislación en materia de autoridades electorales, la misma dificultad para el ciudadano en términos de una boleta tan amplia, tan larga, sino también un fenómeno que a mí me ha preocupado muchísimo, que es este fenómeno de clientelismo político judicial que se ha generado en torno de la elección de jueces magistrados. Esto está conjurado por ahora. Efectivamente, la iniciativa se ha enviado, la elección judicial se ha enviado al 2028. Este paso, yo diría, si solo esto hubiera sido, yo estaría también satisfecho. De lo demás, hay que decir algo, querido Alfonso, pues de lo perdido lo que aparezca. Y efectivamente hay un esfuerzo por mejorar la selección de perfiles de candidatos a juzgadores mediante examen de conocimientos. Pero ahí nuestra iniciativa era más profunda, porque nosotros insistimos en una certificación de competencias a cargo de la escuela de formación judicial. Porque el juzgador no solamente tiene que tener conocimientos del derecho desde el punto de vista de la teoría académica, sino competencias en términos de interpretación constitucional, de perspectivas que hoy concurren en la interpretación del derecho, un conocimiento de la judicatura, un conocimiento de la realidad social, política, económica del país, siempre estar en contacto con esa realidad que es tan importante. Obviamente, una noción muy importante de derechos humanos o una noción integral de derechos humanos, en fin. Y todo esto tiene que ver con certificar competencias y no solo capacidades o conocimientos. Sin embargo, efectivamente, porque además sabemos que eso es lo que va a prevalecer la iniciativa de la Presidenta de la República, sin embargo, los temas que se hacen avanzar, pues son un paso que tampoco podemos negar ni demeritar. Hay un esfuerzo muy importante por reducir el número de candidatos en una boleta. Espero que con ello este fenómeno tan vergonzoso de los acordeones. Pero tienes tú dos fenómenos donde solamente había un candidato en muchos procesos electorales judiciales. Por eso es muy importante que, por ejemplo... Entonces quería decir que, pues, ese candidato ganaba porque ganaba. Bueno, y ahora... la inducción a que solamente hubiese un candidato en Durango, sí, o en Coahuila o en otros lugares, pues decía, ese es un juez o un magistrado que ya está cargado al gobernador, ¿no? Por eso creo que un tema importante de la iniciativa de la Presidenta, que por cierto no estaba en la de nosotros, porque efectivamente hay cosas que vienen en la iniciativa de la Presidenta que nosotros no lo habíamos contemplado, como por ejemplo qué hacer frente a un juzgador que hoy es juez y ya en el próximo año, dentro de 2, quiere ser magistrado, pues estaba como eso no, en el limbo, ¿no? Ahora hay una renuncia expresa, irrevocable, al cargo que ostenta para poder ir a competir por otro cargo. Bueno, pero y era un reclamo muy grande. Era un reclamo. Pero efectivamente, un tema, por ejemplo, que yo considero que sí es un acierto, es el de obligar a las entidades federativas, mediante nuevas bases constitucionales, a aplicar exactamente la reforma judicial en los términos que está planteada la federal, para que no sucedan estas trampas, por ejemplo, la de Durango, candidatos únicos, o en donde los famosos comités de evaluación no existieron propiamente dichos. En fin, dentro de las dos iniciativas hay coincidencias y convergencias. Yo espero que al posponer la reforma judicial al 28 y hacer estos primeros ajustes, podamos continuar, al cabo vamos a tener un periodo de tiempo más amplio, pues insistiendo en algunas mejoras que, como bien lo dijo Olga, buscan fortalecer la reforma judicial, no negarla, sino hacerla viable y hacerla bien, para refrendar un modelo que en efecto acerque la justicia al pueblo de México, pero que garantice también pues perfiles de juzgadores de calidad, independientes, imparciales. Pues tenemos un avance, se pospone la fecha de la elección, hay mayor rigor en la selección y en la evaluación. Mejores métodos de evaluación, de los aspirantes,
hay una reducción importante del número de candidatos para que todos tengamos mayor posibilidad de revisar trayectorias, de ver sus expedientes, de Tiempos analizar más amplios, tiempos más amplios. Entonces creo que eso fue un avance importante. Nos quedan muchos pendientes. Nos queda la organización de todo lo que serían pues los grandes órganos del Poder Judicial Federal, Tribunal de Disciplina Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano de administración, aunque es un tema que vamos a ir analizando cuando discutamos la ley orgánica del Poder Judicial. Lo cierto es que con la desaparición del Consejo de la Judicatura, como que todavía no encontramos cómo embonar y cómo coordinarse adecuadamente, y tenemos esta antinomia que la presidenta ya dijo, pues tiene que resolver la Corte, porque la Corte para la selección de su presidente o su presidenta se enfrenta a dos criterios. Uno de ellos debe ser de 4 años, y también la elección debe ser dentro del órgano colegiado, y este órgano colegiado pues se replica en el Tribunal de Disciplina Judicial, también se replica en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hasta en el órgano de Administración de Justicia. Entonces, como que ya entramos también a otro debate. Nosotros nos centramos en el Tribunal de Disciplina Judicial. Correcto. En el carácter colegiado, en la designación por sus miembros, pero pues la Corte tiene que resolver su propio problema, que es quién va a ser el presidente. Bueno, en los términos como hoy está la reforma judicial, efectivamente, dentro de los miembros, el presidente de la Corte o presidenta de la Corte lo será quien obtenga más votos, y de esa manera, en prelación a los resultados de la elección del 25, donde se renovó toda la Corte, se elegirá al presidente. Eso es una de las reformas que está. Sin embargo, prevalece también la otra norma en el sentido de que será entre sus miembros del Pleno la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y el periodo sería de 4 años. En esta que está ahora es 2 años y prevalece el resultado electoral. Ahora, yo sí quiero decir algo que me parece muy oportuno decirlo. Es una antinomia. Obviamente es una antinomia entre 2 artículos constitucionales. Yo siento que el obligado a resolver esta antinomia es el poder reformador de la Constitución. Por supuesto. Por una razón, porque, digamos, si nosotros se lo damos a la cancha de la Suprema Corte, pues ellos tampoco pueden resolver esta antinomia. El único que puede resolver esta antinomia es el poder revisor, el constituyente permanente. Es el que tiene la obligación, es el que le es, digamos, dable resolver la antinomia. Y por otra parte también creo que todo lo que has dicho está muy puesto en razón de la iniciativa de la presidenta, ¿verdad? Y tenemos todavía 1 año para ir, digamos, pensando en que a lo mejor podemos meter también la experiencia judicial dentro de los tribunales, podemos también pensar en la certificación judicial, en fin. Creo que todavía tenemos un lapso de tiempo considerable, si es que lo más importante, que es aplazar la elección. Y yo también quería hacer rápidamente dos que no son ley, digamos, no soy a nivel constitucional y que puede ser en ley orgánica, pero por ejemplo, me parece que para que el elector tenga conocimiento de quiénes son los candidatos, sería bueno establecer un observatorio ciudadano, una plataforma de observatorio ciudadano en donde el justiciable exprese cómo fue la conducta del juez y cómo es la capacidad y la preparación del juez para resolver. Y yo creo que en ese observatorio ciudadano podemos tener ciertos marcajes personales sobre cada juzgador
para el efecto de o la reelección o la evaluación al año, con algo que me parece muy importante, mi querido Alfonso. Ahí dice en la Constitución, en la iniciativa de la Presidenta de la República, dice que se evaluará a un año de distancia de su ejercicio como juez, pero no trae sanción. Es una norma imperfecta. ¿Qué pasa si el resultado de la evaluación de ese juzgador es totalmente negativa? Por falta de capacidad, por corrupción, por cualquier otra situación. No viene qué sucede con el juez mal evaluado. Con el juez bien evaluado, pues sabemos que permanece en el cargo, pero el juez mal evaluado no tengo tampoco manera de decir qué sucede en la reforma constitucional. Lo que es cierto es que la reforma, la iniciativa, lo que hace es instituir la capacitación y la formación permanente. Yo creo que esta función debiera estar en la Escuela Nacional de Formación Judicial. Sí, yo creo que sí. Más que en el órgano de administración judicial, porque además ya es un órgano que tiene muchísimo poder en el rediseño orgánico del Poder Judicial de la Federación. Maneja todos los recursos. Bueno, maneja las adscripciones, pues, y el que paga manda. Claro. Tenemos que hacer ahí, yo creo que tú lo que has planteado tiene mucho sentido. Una vez que transite la reforma constitucional y que se puedan hacer todos estos cambios y que se concrete pues ya la posposición, sí debiéramos hacer una revisión de este rediseño de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para reequilibrar entre los órganos de dirección del Poder Judicial funciones, facultades y competencias. Esto es Construyendo Voces, donde el micrófono cambia de manos y la ciudadanía toma la palabra, porque ahí es donde empieza la conversación. ¿Por qué crees que en México surgió la necesidad de reformar el Poder Judicial? Por la falta de impartición de justicia, había una falta de certeza y de seguridad jurídica. Porque era muy tardía la resolución por parte de las personas juzgadoras y después porque se perdió este vínculo directo entre ciudadano y persona juzgadora. Se tenía que legitimar también en una apertura y en una nueva ingeniería institucional con la reforma al Poder Judicial que también fuera votado por el pueblo. Cuando escuchas hablar de corrupción o nepotismo en la justicia, ¿qué piensas? El viejo Poder Judicial. Aquellos ministros de la Suprema Corte que durante muchos años gozaron de privilegios. Pienso que hay deficiencia. ¿Qué consideras que es más importante en una persona juzgadora? ¿Experiencia, honestidad, preparación o independencia? Primero la sensibilidad, después la preparación. Solamente tenemos que hacer una buena selección para poderlos encontrar. ¿Qué tendría que pasar para que la gente vuelva a confiar en jueces, juezas, magistrados o magistrados? Creo que lo que hoy está pasando, que sean más cercanos al pueblo. Tener contacto directo con los ciudadanos, conocer y resolver las necesidades de las personas que acuden por necesidad de justicia. Si pudieras elegir a una persona juzgadora, ¿qué sería lo primero que revisarías de ella? La forma de tratar a su familia. Debe estar preparado y que debe estar certificado. Cercanía, sensibilidad, preparación. ¿Qué tan importante crees que es la preparación y experiencia de quienes imparten justicia? Necesariamente se necesita experiencia para poder tomar una decisión. Creo que también la calidad humana y la calidez humana. ¿Cómo imaginas una justicia más transparente y cercana a la gente? Que haya apertura para todos y todos. Tenemos que escuchar las inquietudes de la gente que nos acompaña. Saliendo a las calles, dejando las oficinas y resolviendo como se debe, es decir, con sensibilidad. ¿Qué cambio le gustaría ver en la justicia mexicana durante los próximos años? Urge que tengamos una justicia pronta. Que sepamos que los mexicanos acudimos a las urnas y elegimos buenos representantes en el Poder Judicial. Las voces que estuvieron apagadas por tanto tiempo hoy sean escuchadas y de manera eficiente. Pues regresamos, ministra. ¿Cómo no? Mira, Alfonso, dos preocupaciones que me han estado manifestando los actuales juzgadores que van a, terminar si es que esta reforma pasa para el 28, que son la estabilidad en el empleo, es decir, que los dejen donde están de aquí a que terminen en el 28, y por otra parte que se le respete el artículo 10º transitorio que indemnizaba a los juzgadores anteriores que se retiraron en el 25. Que sigue estando pendiente. Que sigue estando vigente. Digo, pendiente el pago. Sí. Que sigue estando pendiente el pago, pero de todas maneras que sigue estando vigente la norma.
Eso también es una cosa que también están ellos preocupados por eso. Su estabilidad y también en el 10º transitorio que se les pueda respetar esta indemnización, aunque no se les ha pagado a todos, pero sí se les ha estado pagando poco a poco a algunos de ellos. Entonces, yo manifiesto lo que estas personas me están expresando y lo pongo sobre la mesa. Sí, hay algo que no solamente implicó el cambio de fecha, sino que aprovechamos el viaje. Yo creo que ahora se fortalece más el carácter electivo de la propia elección, porque sí obligas ahora a los estados y con la disminución de los candidatos a decir, estos son los candidatos, se facilita la opinión y por lo tanto la votación, el conocimiento del elector y haces más real la elección del Poder Judicial a través del voto universal, directo y secreto. Creo que este es un avance muy importante, que vienen las dos iniciativas y creo que nos ayuda. Asumimos la lección de la elección anterior, donde había cierta confusión, los mecanismos de propaganda, de información, pues quizá no hayan sido los mejores, pero con esto solventamos muchas de las fallas que tuvimos hace un año cuando fuimos a elegir ministros, jueces y magistrados. Sí, yo creo que este es uno de los temas en donde las dos iniciativas son no solo convergentes, sino efectivamente coincidentes, que es la reducción de las candidaturas. Obviamente hay la expresión de distintos términos, pero hay un esfuerzo por encontrar a los mejor evaluados. Nosotros habíamos colocado en nuestra iniciativa los que obtuvieran los mejores resultados en el conjunto de la evaluación y de la certificación. La iniciativa considera a los mejor evaluados, sin dejar de reconocer que en efecto también está contemplado en parte de la iniciativa de la Presidenta de la República el tema de no solamente criterios para esa evaluación, sino exámenes como un instrumento de esa evaluación. Y el llegar a una boleta con solo 2 candidatos por cargo, por supuesto que le facilita la vida al ciudadano, por supuesto que permitirá un mayor conocimiento de los ciudadanos de quién es el candidato a juez o a magistrado, pero también muy importante es una medida que efectivamente era necesaria, que el Instituto Nacional Electoral, en esta cartografía electoral, delimitara el universo electoral a distritos judiciales por entidades federativas. Que no es lo mismo a distritos electorales Exactamente. que distritos judiciales. Y eso es muy importante, claro. que se pueda delinear. Por eso la iniciativa de la Presidenta también está confiriendo un mayor plazo para poder implementar todas estas materias. A partir de abril del año que entra deberá estar emitida la convocatoria. Pero de entonces hasta la fecha de la elección, pues habrá más tiempo para organizar. Y mira, hay cosas que también me parece que tenemos que revisar y que son muy importantes. Por ejemplo, que la Corte maneje su propio presupuesto y no que sea el órgano de administración el que maneje la totalidad del presupuesto de la Corte y del Tribunal de Disciplina. Y regresarle, Olga, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de emitir acuerdos generales del Poder Judicial Federal. Pero eso es indispensable. ¿Es fundamental? Es fundamental. Entonces yo creo que tenemos oportunidad ya, como se está posponiendo la elección, tenemos oportunidad de tener cuando menos unos cuantos meses más para reflexionar sobre estos temas. Lo que dice es que la propia Corte emita sus acuerdos generales, que son importantísimos, que la Corte maneje su propio presupuesto y no esté supeditado al órgano de administración judicial, que el Tribunal Electoral maneje su propio presupuesto también, que es importante también que lo maneje, porque además hay distritos regionales del Poder Judicial Electoral. Entonces, creo que todo esto sí lo tenemos que estar reflexionando. Algo que también me parece muy oportuno es que el INE será quien publicará la convocatoria. Bueno, eso es lo que proponíamos nosotros. Que nosotros estamos proponiendo. Nosotros, Claro. sí, porque acá seguirá siendo en la iniciativa de la Presidenta el Senado de la República. Senado. Mira, yo creo que estos son asuntos que podemos ir trabajando todavía en los meses por venir. Ahora sí que, como se dice por acá,
Estamos obligados a seguir construyendo el segundo piso en todo, no solo en la reforma judicial, en leyes antimonopolios, en leyes pro competencia, etcétera, etcétera. Y lo más importante es que, y esto quisiera yo destacarlo, ha habido una convergencia muy interesante entre diputados y senadores que estamos adscritos a los grupos parlamentarios de Morena en ambas cámaras del Congreso para presentar un mismo instrumento en ambas cámaras para ver por cuál cámara primero llegaba, ¿no? A ver, Sí. para que estuviera Sí. presente nuestra iniciativa en las dos cámaras. Así lo podemos seguir haciendo y ensanchando este grupo de legisladores que queremos que las cosas se hagan bien, no renunciar a una reforma, sino darle viabilidad, como digo yo, ¿no? Tú has hablado de la palabra fortalecer. Y en el fortalecimiento, por supuesto, está la mejoría de muchas cosas, el ajuste de otras, o, ¿por qué no?, incluso la corrección de algunas. Bueno, yo creo que de la experiencia estamos tomando lección. Ninguna reforma, y menos esta que es monumental, la que se hizo del sistema judicial mexicano, nace perfecta. Todas las normas y todos estos nuevos modelos son perfectibles y en el tránsito por la experiencia y la realidad van requiriendo ajustes, van requiriendo transformaciones, adecuaciones. Lo que debemos estar siempre abiertos es a esa posibilidad de siempre mejorar las cosas y no creer que lo que ya está hecho y que así se va a quedar para siempre, porque depende mucho para el país de una reforma como esta bien ajustada. La inversión en nuestro país está detenida, está contraída por la incertidumbre que le causa los resultados del modelo judicial que hemos aprobado en términos de elección popular. Y esta es una respuesta, es una primera respuesta, pero no nos quedemos con una primera respuesta. Vamos a seguirle trabajando para seguir fortaleciendo y modificando pues lo que hay que modificar. Sí, mira, a los empresarios lo que les queda, lo que quieren es claridad en las reglas. Claridad y Certidumbre certeza. jurídica, punto. Claridad y certeza en las reglas. Y ya deciden si invierten o no invierten. Pero lo que sí requieren, y eso lo han dicho en cualquier cantidad de foros, es certeza, reglas claras y que no a la vuelta de la esquina modifiquemos todas las reglas, etcétera. Y esto es parte de lo del Poder Judicial. También, o sea, las reglas claras y la certeza viene también a cuento de todo el sistema de justicia. Sí, porque en estos momentos la iniciativa que envía la presidenta tiene una carga de organización mayor de lo que es propiamente el proceso electoral. Nosotros le metíamos también reformas estructurales propias de una ley orgánica del Poder Judicial. Afortunadamente, los dos coincidimos. La reforma anterior desapareció las dos salas de la Corte. Todo se ve en el Pleno ahora. La carga del trabajo es inmensa para los ministros, las ministras. No se pueden desahogar todos los casos que llegan. Yo creo que con la formación de estas dos secciones sí va a hacerse realidad una justicia mucho más expedita y nos queda seguir trabajando para tener tribunales que nos defiendan. Una pregunta para ti. Ahora que se exige el examen, ¿eso quiere decir que ya no hay promedio y 2 cartas de recomendación? Pues quiere decir que se agrega. Que se agrega a los requisitos constitucionales y legales. Bueno, porque... Pero se le da al comité coordinador la facultad de desahogar y desarrollar todos estos criterios, de homologar primero los criterios y de desarrollar los lineamientos de evaluación, entre ellos exámenes de conocimientos. Un poquito, ¿sí? Esto del promedio y de las cartas de recomendación no viene ni siquiera a nivel ley orgánica, viene a nivel reglamento, o sea, y está en la Constitución. O sea, a ver, como una técnica pura constitucional, es una norma que es a nivel reglamentario, es decir, 8 de promedio, cartas de recomendación. Por eso yo decía que si con esta reforma hay alguna posibilidad de, digamos, derogar lo del eso no se promedio toca. Y lo de las cartas de recomendación. recomendación. Lo importante de las dos iniciativas es que eleva los requisitos, sí. Hace mucho más
integrales los sistemas de evaluación, superan mucho las 2 cartas de recomendación y el promedio exigido, y como que vamos dando pasos hacia adelante para que quien quede seleccionado tenga mayor experiencia, mayor capacidad, mayor trayectoria, sea producto de haber estado en el Poder Judicial o sea externo, para que de esta manera haya el equilibrio que usted mencionaba hace un momento, de gente interna y gente externa. Pero yo creo que damos un paso importante. Sí, se dio un paso importante. Claro. A lo mejor no el que nosotros idealmente queríamos, ¿verdad? No, eso hay que decirlo. No. Porque siempre los legisladores pues buscamos el mayor ideal en términos de los bienes jurídicos tutelados. Sin embargo, efectivamente hay que reconocer que se está dando un paso en varios de los objetivos que nosotros nos planteamos en la iniciativa. Eso sí no lo podríamos negar, pues sería negar el propio contenido de lo que presentamos. Ahora, esa era una exigencia nacional de que quien fuera postulado tuviera mayores requisitos cumplidos. Y mayor preparación. Y ahora no solamente lo vemos en la evaluación, sino que ya lo vemos como una práctica permanente y obligatoria del Poder Judicial de estar permanentemente evaluados. Creo que con esto cerramos la pinza y vamos a tener la posibilidad de contar con juzgadores y juzgadoras más completos. Entonces yo creo que hemos dado un avance importante. Oye, tú dijiste que entre los 3 comités y el comité que nosotros planteamos único, pues se escogió un modelo pues medio híbrido, ¿no? O sea, en el de permanecen los 3 comités de evaluación, pero hay un comité coordinador, una comisión coordinadora para la homologación de los criterios. Bueno, esa comisión coordinadora pues va a tener un enorme poder y en una enorme responsabilidad. Yo estoy de acuerdo en que se complementan, vamos a decir, un poco lo que planteamos nosotros y lo que viene a la iniciativa de la presidenta. Sin embargo, siendo eso una comisión coordinadora, ahí era muy importante también haber establecido requisitos para los integrantes de los comités de evaluación. Es muy importante porque pues todos sabemos, los 3 poderes terminan planteando pues los perfiles que quieren, ¿no? Y eso, de alguna manera, es discrecionalidad política. Debíamos atajar lo más que se pudiera la discrecionalidad política. Pues quizá eso lo podamos lograr en un momento más adelante. No sé. Ministra, los últimos comentarios para despedirnos. ¿Cómo evalúa la evaluación? A ver, yo creo que tiene cuestiones la iniciativa de nuestra querida presidenta que convergen en lo que nosotros habíamos presentado. Creo que nosotros habíamos todavía elaborado más cuestiones para el fortalecimiento y la preparación de los jueces, en fin, como las certificaciones y otro tipo de requisitos, pero pues cuando menos ya estamos, primero, el avance más importante, que no es ahora, sino dentro de un año, que no va a ser en el 27, sino va a ser en el 28. Primer domingo de junio del 2028, jueces y juezas, magistrados. Y eso nos da una gran oportunidad también de tener un espacio de tiempo para ir fortaleciendo nosotros mismos nuestras iniciativas y platicarlo con la Consejería Jurídica de la Presidencia, con la Secretaría de Gobernación, para que a lo mejor podamos convencer de que podamos mejorar aún más todavía en este año que viene, más todavía la reforma judicial. Y además, esta es una medida correcta, sobre todo porque señala la iniciativa que las autoridades electorales deberán garantizar que, aunque ubicadas en el mismo punto, domicilio, deberán garantizar la no participación de representantes de partidos políticos en el ejercicio de la votación y escrutinio. Y eso es muy importante. Yo creo que la medida más importante para el conocimiento de candidatos y sobre todo para el escrutinio de esos candidatos en términos de integridad, de probidad, de honestidad, de experiencia, la medida más importante es que solo habrá 2 candidatos por cargo para los distintos cargos, tanto de jueces, magistrados, como de juzgadores de especialidad, y que se mantendrá, por supuesto, la paridad en términos de candidaturas. Esta decisión
facilita al ciudadano, permite un mayor escrutinio y creo que puede llegar a evitar, y espero que así sea, este fenómeno de las hojitas y de los acordeones y todo que todo el mundo tuvo que hacer, porque en una boleta electoral de 38 candidatos, a ver quién se iba a acordar de dónde venía cada nombre, ¿no? Pues simplemente buscarlo iba a constituir un ejercicio de tiempo impresionante. Hay un avance, no lo puedo negar, y creo que el mayor y más importante es haber evitado estos escenarios de riesgo operativo en el 2027. Iban a concurrir, como bien lo dijo Olga, no solamente cerca de 853 cargos del Poder Judicial de la Federación entre jueces y magistrados, iban también a concurrir la elección completa de 17 poderes judiciales estatales, de 8 poderes judiciales parciales en otras tantas entidades federativas, 17 gubernaturas, 31 estados que van a renovar síndicos y presidentes municipales y 32 estados en el país que van a renovar congresos locales. Y 500 diputados y 500 diputados federales. El número de boletas, el inicio de los escrutinios, el almacenamiento de la papelería, podía incluso hacer más caro el caldo que las albóndigas, podía ser más caro, ibas a hacer una doble capacitación, en fin, muchas cosas. Ese hecho está conjurado y para mí esa es la medida más importante. Otra cosa, a ver, creo que la iniciativa de la presidenta dice que en la misma casilla se van a hacer el cómputo de los votos y va a ser ante observadores. Entonces creo que eso va a ser bien importante porque todos nos quedamos con la sensación de que se llevaban las urnas No, simplemente se ponían en otro lugar. O se ponían en otro lugar. Era muy caro eso. Sí, no, pero además, como un ejercicio de transparencia, Javier, que se haga el cómputo de las boletas en situ, en el sitio donde fueron ya queda a votar. Perfectamente establecido. Queda clarificado. Sí. Esto lo estoy diciendo para el público, sí, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que esto ya nos da también una gran tranquilidad de transparencia, porque ahí se va a votar, ahí se va a computar, ahí se va a contar los votos, ahí se va a realizar el escrutinio. Y eso, pues nos queda pendiente la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Vamos a entrarle, Alfonso, a eso. Yo creo que hay que formar un grupo, un equipo, y pues son muchos los temas que siguen por discutirse, por construirse, pero muchísimas gracias, ministra. No, gracias Muchas a ti, felicidades Alfonso, por haber tenido la osadía y la valentía de presentar esta iniciativa, y también a Javier, senador. Y pues muchísimas tú también, gracias. tú también, y todos, mi querido Alfonso. Todos creo que contribuimos, coincidimos con nuestra presidenta de la República, pues y estamos construyendo el segundo piso, porque el segundo piso es radicalizar muchas transformaciones y sobre todo combatir la impunidad y la corrupción, que ya es un hartazgo nacional y un impedimento para que el país pueda salir más rápido adelante. Muchas gracias. Síguenos y forma parte de la conversación.